Bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo empieza una serie en la que veremos la historia monetaria de Estados Unidos. En este vídeo en concreto empezaremos por el periodo del mal llamado free banking o periodo de banca libre en Estados Unidos. El periodo de supuesto free banking en Estados Unidos inicia en 1837, justo después de que fracase la prolongación del charter a un banco central en Estados Unidos. Estados Unidos no tendría banco central desde 1836 hasta la creación de la Fed en 1914. El periodo de supuesto free banking en Estados Unidos dura desde 1837 hasta 1861, justo cuando empieza la Guerra Civil Norteamericana. Este periodo es básicamente un desastre completo monetario, por lo que incluso hoy se sigue poniendo como ejemplo de que la libertad en el sistema bancario y sistema financiero es un desastre. Como os voy a explicar en el vídeo, pues nada más lejos de la realidad. Este periodo de sistema libre solo tenía de libre, por desgracia, el nombre. Curiosamente, en Canadá, al ladito de Estados Unidos, sí que hubo un régimen bancario mucho más parecido a una banca realmente libre. Funcionó muy bien y, por supuesto, pues ya nadie se acuerda de esto. Por tanto, en el vídeo vamos a ver las principales características del sistema norteamericano de supuesto free banking y veréis cómo era un sistema con una intervención enorme del poder público. Lo compararemos, aunque sea algo por encima, eso sí, con el régimen que existió en Canadá. Y haremos también alguna comparación con el mundo cripto actual, en concreto con las stablecoins. Tocaré también algunos temas un poquito más teóricos, como la diferencia entre un billete bancario y un dólar en moneda, también en moneda de plata o moneda de oro. Y también la función del propio oro o de la plata en todo este jaleo de emisión de billetes bancarios. Y bueno, pues comentaros que este vídeo es un extracto de un podcast que hice con Lunatic Coin. Cada vez que hablo con algo con Lunatic Coin nos salen podcasts de 3 horitas nada más. Así que bueno, aquí en el canal os entrego el material en píldoras un poquito más digeribles. Así que bueno, pues nada, espero que os guste el vídeo. Allá va. Usualmente el periodo de free banking para historiadores se dice que empieza en 1837. ¿Por qué ese año? Bueno, por dos cosas. La primera es porque se emite la primera ley mal denominada, ahora vamos a ver por qué, pero mal denominada free banking, que lo hace el estado de Michigan, y luego lo siguen un montón de estados más, que es básicamente le quitan la obligación a los bancos de tener un charter, de tener una ¿cómo se llama? Es una licencia. Una licencia, sí, un permiso especial del estado. Que por cierto, en ese sentido, pues mira, sí es más libre que la banca actual, porque tú no puedes operar en el sector bancario sin una licencia, ni de broma. Y conseguirla ya tienes que sudar ahora mismo. Pero bueno, básicamente se le llama free banking por eso. Es la única cosa por la que se llama free banking. Otra cosa también es que justo el año anterior, en 1836, fracasa el intento de renovar el segundo banco de los Estados Unidos, que ese es donde ya hemos dicho que no nos vamos a meter, ¿no? Entonces, pero es donde fracasa el intento de renovarlo. Estuvo 20 años, por cierto, también inició en otra guerra. Inició la guerra, ese banco central, segundo de los Estados Unidos, inició en la guerra con Reino Unido, en la guerra de 1812, un poquito después, creo. Pero bueno, que hemos dicho que no vamos a hablar de eso, me paso ese tema, ¿vale? Pero justamente... pues en ese año, en el 36, hay un debate sobre si se va a renovar el charter a ese banco central o no, y no pasa. Entonces parece que empiezan a cambiar mucho las cosas en Estados Unidos hacia el free banking. Vale, ¿qué es cambiar hacia el free banking? Hay que entender también esto mucho en el contexto norteamericano, que es que pues a veces hay una tensión constante entre el gobierno federal y los estados. De hecho, bueno, la guerra de secesión, la guerra civil es eso, básicamente. Hasta dónde puede llegar el poder del gobierno federal y hasta dónde puede llegar el poder de los estados. Y bueno, en la guerra civil claramente gana el gobierno federal. Pero aquí, en este punto, en este momento, el que gana son los estados. Es decir, cada estado decide cómo organizar su banca, como le da la gana. Y como le dé la gana es como le dé la gana. En ese sentido también es un poco más parecido al free banking. Pero ahora vas a ver que tiene algunas cosas mucho más feas. Pero bueno... La idea base es esa. Entonces, no hay en algunos estados, más o menos en la mitad, por cierto, que eran en ese momento eran 26, 27 si no estoy mal, y 13 si tenían leyes de free banking. O sea, no fue en todo Estados Unidos, fue solamente en algunos. Y esas leyes básicamente era quitar el charter, quitar el permiso. Vale, ¿en qué no era free banking esto? ¿Y por qué era un desastre? Bueno, fue un desastre dependiendo también de la regulación que tuviera cada lugar. Pero, por ejemplo, en Nueva York no fue un desastre o no fue tan desastre. Y en Michigan, que es el que te he contado antes, que fue el primero, eso fue un desastre absoluto, vamos, unos desajustes monetarios, unas quiebras bancarias, unos excesos financieros dignos de, bueno, de una película casi pues, no sé, de Scorsese. Bueno, pues, ¿qué características tenían en los sitios más complicados? Pues tenían, básicamente, una característica bastante complicada. La primera es lo que se llamaba esto de unit banking, o la prohibición de abrir sucursales.
Tú no puedes abrir sucursales ni fuera del Estado, ni dentro del Estado. Como fuera del Estado, menos puedes llegar a medio entenderlo, aunque también generaría problemas, porque pues cada Estado tenía su ley. Pero bueno, eso no pasa o no es un impedimento para que el mismo banco pudiera abrir en un Estado y en otro Estado y pudiera hacer negocios entre Estados, igual que otras compañías y otras empresas. Como podría suceder ahora entre países, ¿no? Que tú abres tus sucursales, te adaptas a las leyes de cada país, ¿no? Claro, claro. Pues eso no se podía. Eso estaba prohibido explícitamente. Prohibido en todos lados, ¿no? Ya no solamente era de un lado o de otro. Esta concreta estaba prohibido en todos lados. Pero es que era incluso más grave, porque no podías ni siquiera abrir varias sucursales en varias ciudades. Tú tienes una sucursal en una ciudad pequeñita, yo qué sé, pues de Nueva Inglaterra, y no podías abrir en Boston. ¿Por qué no? Porque estaba prohibido. Entonces, esto curiosamente tiene, y es una característica que todavía incluso pervive hoy un poquito en Estados Unidos, generó una cantidad de bancos enormes. Perdón, sí, una cantidad enorme, pero cada banco... De microbancos. Era eso, eran microbancos, pero micro. En algunas ciudades, pues con suerte había un banco. De hecho, si vas un poquito, pues si estás en Nueva Inglaterra y toda esa parte no, pero si vas un poquito al interior de Estados Unidos ves que el nombre de los bancos es un poco raro. El primer banco de Omaha, el segundo banco de Omaha, y a lo mejor no hay más que dos bancos, y se llaman primer y segundo banco de Omaha. O sea, es una cosa un poco extraña, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman así? Bueno, pues porque eran de esa ciudad y no podían tener, por cierto, hasta hace 2 días no podían hacerlo, no podían tener, ¿cómo se llama esto? Una sucursal en otro lado. Claro, ¿qué generaba esto? Pues curiosamente, estudiando esto, me he dado cuenta que es relativamente similar a las quejas que habían en el Reino Unido, que ya sabes que de eso ya hablamos en profundidad en el otro pod, así no lo voy a tratar ahora. Pero es que los bancos, por ley, se les hacía pequeños, infracapitalizados y además con las inversiones todas concentradas en el mismo lugar. Claro, esto los hace muy inestables. No puedes diversificarte. El banco en aquel entonces no era como ahora, que bueno, no pasa nada, tengo inversiones en otra punta del mundo. No se puede. Los bancos era un negocio cara a cara. Si era un negocio cara a cara, pues no podías diversificarte casi de ninguna manera. Por lo tanto, los bancos tendían a ser muy inestables, como digo, muy pequeños, infracapitalizados. Que era pero por un tema regulatorio, no por un tema... Esto no era porque los bancos les gustara quebrar o cosas así, pues era por un tema regulatorio, que como digo, y por otra causa y por otra ley, es lo mismo que pasaba en Reino Unido. Curiosamente, luego todo el mundo se queja de que ese sistema no funciona y que hay que regularlo y que hay que legislarlo, pero es la propia legislación el que lo está haciendo débil. Y luego otra cosa, que es todavía peor que esto, si me apuras, es todavía peor. Fíjate que ya estamos diciendo que esto ya es complicado, ¿verdad? Bueno, pues hay otra cosa todavía peor. O sea, esto es lo divertido, ¿no? Cuando tú crees que el legislador hace algo muy mal, espérate porque se supera todavía más. Bueno, ¿qué es lo siguiente o qué es lo peor o lo que en mi cabeza todavía creo que es peor? Tú tenías libre emisión monetaria. Por cierto, esto es por lo que se considera también free banking. ¿Qué significa libre emisión monetaria? Bueno, pues cada banco podía emitir los billetes suyos y de hecho había una multiplicidad enorme de monedas, porque como había una multiplicidad enorme de bancos, cada banco tenía su propio pasivo, bueno, su propio billete, básicamente. Entonces, como cada banco tenía su propio billete, había 1.000.000 de billetes. Y esto es también divertido, había hasta pizarras en algunos lugares, dependiendo de qué banco, tenía un precio, tenía otro el billete. Pero bueno, eso supongo que vamos a hablar un poquito más adelante. Porque te quiero contar primero la metida de pata y luego cómo funcionaba el sistema. Vale, ¿cuál es la segunda metida de pata entonces? La segunda metida de pata es que estas emisiones que que eran relativamente libres, podías emitir todo lo que quisieras, tenían que estar respaldadas, es decir, tenían que tener un colateral que fijaba el propio Estado. Es decir, el propio Estado te decía, en este activo puedes hacerlo en, yo qué sé, en papel comercial. Pues bueno, puedes hacerlo en papel comercial. Hay otros que te decían, la mayoría, por cierto, esto está todo inventado. Si es que, ¿en qué invierten ahora los bancos centrales? En deuda pública, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le viene muy bien al Estado, porque así cubre sus déficits y así puede gastar lo que no tiene. Pues esta gente y en la política no ha avanzado nada en 200 años. Esta gente pensaba exactamente igual. Entonces, la mayor parte de estados lo que decían es, muy bien, puedes emitir lo que tú quieras, pero tienes que poner como colateral, es decir, tienes que comprar con esos billetitos, tienes que comprar por narices la deuda pública mía. Ya te digo, esto no es exactamente en todos los... Por ejemplo, en Nueva York no era exactamente así, que es el sitio donde funcionaba un poquito mejor, pero pues, en los sitios donde funcionaba peor, curiosamente, como te digo, Michigan, que con diferencia es el peor, en ese sitio estaban obligados a comprar la deuda de Michigan. O deudas de gobiernos locales también. Entonces, claro, ¿qué hacía esto? Tú estás comprando bonos basura, básicamente, como pasaba con las hipotecas basura. Estás comprando bonos basura y, claro, uno dice, claro, es que los bancos son inestables, pero bueno, ¿cómo no va a ser inestable si tú tienes un gobierno o una serie de gobiernos
que están obligando a comprar a los bancos esa deuda, y después de que le obligan a comprar esa deuda, pues a lo mejor sobreextienden la deuda o lo que sea, y el precio de mercado de esa deuda se va al suelo. Claro, cuando el precio, esto es pura teoría financiera, básicamente. Tú tienes en tus activos unos bonos impagados o cuasi impagados, o que pierden valor de forma acelerada del gobierno, porque te obliga a tenerlos, y luego eso básicamente lo que hace es que básicamente te quiebra el banco. Y cuando quiebra el banco, todo el mundo se agolpa y dice, este banco es insolvente. Y como es insolvente, corrida bancaria. Entonces, así es como funcionaba este sistema. Este sistema era un desastre. Pero claro, este sistema era un desastre, pero no era un desastre en todo el país. Era un desastre, en algunos lugares era mucho más desastre que en otros. Como te digo, este unit branching, o la prohibición de hacer branching, era para todos. Entonces esto ya era un problemón bastante fuerte. Y ahora si quieres vemos por qué era un problemón. Pero además, la banca no solamente era inestable por ser pequeñita y por obligar a ser pequeñita y por impedirles que se diversificara, sino también porque se le obligaba a invertir en deuda de dudosa calidad, en bonos basura, básicamente. Me encanta. Vamos a hacer vamos a ponernos en el tiempo económico del momento, porque creo que yo porque me he metido mucho en el tema y lo hemos estado preparando estos días y estamos los dos fascinados, ¿no? Pero una de las cosas que me rompió la cabeza es darme cuenta de que, por ejemplo, en este momento que me estás hablando del free banking, o sea, podía existir tanta cantidad de billete porque el billete, o sea, la noción de la gente es que el billete era un medio, era una herramienta, era como los cheques, ¿no? Ajá, mientras igual que el dinero era el oro, seguía siendo el oro. Lo que pasa que lo estábamos haciendo fácil de transportar a través de estos instrumentos que eran el billete del banco para facilitar las cosas, ¿no? Esto estaba súper presente y es muy importante que lo entendamos, que por eso estábamos en un momento, no existía el dólar público, por decirlo así, o sea, no existía un dólar del gobierno, estamos en un momento en que lo normal es el dinero privado. El dinero privado entendido como estos vehículos, estos papelitos que son herramientas para hacer más líquido, más transportable y generar aumentar la velocidad del dinero. Exacto, ¿no? Hacer más, propiciar más negocio y digamos, pero que el dinero en sí seguía siendo el oro. Esto es importante que quede claro. Y lo tenía claro todo el mundo. Oro, bueno, en esta época todavía Estados Unidos... Es bimetalismo, estamos ahí, ¿no? Es bimetalismo, justo. Entonces está entre el oro y la plata. Lo que hacía el gobierno, es verdad que no emitía dólares, lo que hacía el gobierno era tener una ley de coinage, ¿cómo se diría? De una ley de acuñación. Entonces, en la ley de acuñación lo que hace es decirte, el dólar norteamericano es esto. Esto ya lo hablamos la otra vez, ¿verdad? Pero el dólar norteamericano, su inicio es el real de A8 español. El dólar es lo mismo que un real. Entonces el dólar estaba definido en términos de plata. Hubo algo de controversia cuando Estados Unidos entró de forma medio no oficial en el patrón oro, porque básicamente esto era un bimetalismo en el que sobrevaluabas o infravaluabas una u otra moneda y la que se intercambiaba era una u otra. Bueno, pues todo esto está ocurriendo curiosamente a la vez que está ocurriendo todo esto de los bancos, para que veas el nivel de complejidad de análisis y ponernos, como tú muy bien dices, ponernos en la situación monetaria de la época. La situación monetaria de la época es, de repente es el oro dinero, de repente es la plata dinero, de repente es el oro, pero solo uno de esos dos. Esa es la clave. O oro o plata, esos son los dineros. Y todo lo demás, me tengo que creer mucho, son documentos de crédito. La gente tenía bastante claro que eran documentos de crédito. ¿Y eso qué es? Pues es una promesa a alguien a entregarte dinero. Y esa promesa puede ser más creíble o puede ser menos creíble. Cuando la promesa es muy creíble, circula lo que se dice con el precio par. Un precio par es 1 a 1. Hoy en día estamos tan acostumbrados al precio par que ya ni lo hablamos. Ahora vamos a ver por qué también. Vamos a explorar esto también, si quieres luego. Pero la idea es que el precio par es $1. Un trozo de oro, que la cantidad que sea es $1, vale lo mismo en un papelito que en una moneda. Esa es un poco la idea. Y el papelito a veces funciona mejor para hacer ciertas transacciones. Por tanto, a veces el papelito sustituye una de las funciones del dinero, que es la de ser medio de cambio, pero no el resto. El resto siguen siendo del oro, o de la plata, o del dinero que en ese momento estuviera prevalente. Entonces, curiosamente, y esto es lo importante, importaba mucho que la promesa fuera creíble. Y aquí es donde entra lo perverso de este sistema.
Porque claro, este sistema obliga a los bancos a ser pequeños. Si los obliga a ser pequeños, no se reconoce el pasivo en ningún lado. La utilidad del sector bancario es no nula tampoco, pero se ve muy constreñida. Porque nadie sabe el quinto banco de la ciudad que está en la otra esquina del país, que todavía se está colonizando aquello en el oeste. Imagina, claro, es que también nos tenemos que poner en la época, que se está colonizando el oeste. Entonces, que hay sitios... la época de los railroads, del tren, o sea, sí. Esa era la tecnología más avanzada y lo que se estaba volcando dinero e inversión. La infraestructura capital. Sí. Por cierto, era por lo que se generaban, como era la tecnología del momento, era por lo que se generaban recesiones económicas. Iba bien un ferrocarril, iba todo bien, iba mal el ferrocarril, se caía todo. Igual que ahora pasa muchas veces con la tecnología. La tecnología, vamos, pues como pues las nuevas tecnologías, Facebook, yo qué sé, Google, con las cosas que hacen. Me estás viendo y me estoy sonriendo porque me lo estoy haciendo encima porque es que te estoy escuchando. Y sustituimos el free banking, el año que hemos dicho, y nos ponemos a hablar de UST, USDT, de todas las stablecoins que tenemos que están perdiendo el par, ¿no? Stables de mejor calidad, de peor calidad. Y es muy parecido a lo que me estás contando. O sea, tenemos, tú hablas de microbancos que obviamente pues estaban apoyados en una deuda de peor o mejor calidad, por lo tanto... El papel te decía que eso equivalía a dólares, ¿no? Porque tú habías depositado oro en ese banco y ellos te habían generado, habías minteado, acuñado esos papelitos de dólar, ¿no? Pero ese oro había pagado unos bonos más o menos basura que luego el Estado había hecho barbaridades o no, ¿no? Y en función del buen hacer un poco, al final volvemos a lo mismo, en función del buen hacer del político y de la banca central, en este caso, o en el Tesoro, que por cierto, el Tesoro todavía, si no recuerdo mal, creo que todavía hasta el 46 no aparece el Tesoro americano, o sea, ni existía. Bueno, pero quien fuera que se ocupaba, el Estado de turno, por la institución que fuera, se ocupaba de destinar ese oro, pues dependía, o sea, ese papelito que te decía que tú tenías dólares, en verdad dependía del buen hacer del político. O sea, estamos un poco en lo mismo. Tú tienes un euro y tú te crees que ese euro es bueno, pero si el Banco Central se pone a comprar deuda basura griega, entonces claro. Al final era un poco lo mismo, pero llevado al extremo de la microbanca. Y eso me ha recordado a todas estas stablecoins que ahora recientemente esta semana ha habido otra, que es la de un exchange de Huobi, que ha perdido el par. Y es otra catástrofe más. O sea, que claro, hay muchos paralelismos con esto. Claro, perder el par, muchísimos. Es que es lo mismo, se está dando lo mismo. Es muy divertido, aunque sí es verdad que es más comparable en vez de a la historia norteamericana, a la historia inglesa. Mucho más. ¿Por qué? Porque la historia norteamericana es una historia de fracaso de la legislación. Y la historia inglesa, como son a veces un poco pioneros, o si quiere la historia del norte de Italia, como son pioneros en banca, ellos estaban, de alguna manera, haciendo prueba y error. Si lo quieres ver así. Durante siglos, ¿eh? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, y consiguen un sistema realmente, finalmente, bastante estable. Cuando digo Inglaterra con peros, porque ya sabes que el Banco de Inglaterra, pues, no es la Fed, pero tampoco es un banco... Bueno, mejor el sistema escocés, o canadiense, por cierto. Bueno, pero en cualquier caso hay muchos paralelismos, claro que sí, en la historia. Es que esto ya lo hemos vivido. Estamos aprendiendo con prueba y error a hacer finanzas, en este caso, descentralizadas. Estamos repitiendo errores, al final. Es aquello de quien no conoce la historia volverá a repetir los mismos errores. O sea, en esto estamos viendo cómo repetimos errores seguramente porque o sea, hay alguien que se aprovecha de esto. Están hablando ahora los legisladores en Estados Unidos y están hablando de poniendo paralelismos entre lo que está ocurriendo en el mercado de las stablecoins actualmente con el mercado de free banking en Estados Unidos. Ahora ya, gracias a tu podcast, ya sabe todo el mundo que esto no es verdad, que lo puedes comparar con otras historias monetarias. Con la de Estados Unidos, no. La de Estados Unidos fueron los propios legisladores los que se cargaron un sistema que tenía mucha potencialidad, claro que sí. Y que funcionó muy bien un poquito más arriba, ¿eh? Que si te vas a Canadá funcionó la banca libre súper, súper bien. Y no tuvieron banco central hasta el año, ¿qué? 30 y algo, después de la gran recesión, ¿eh? Y no quebró ni un banco en la gran recesión. Ni uno. Sin intención de desviar el podcast mucho, pero como una pincelada, ¿cuál era la gran diferencia entre el modelo canadiense y el estadounidense? O sea, aquí tenemos el Unite Branching y luego
la obligación, o sea, la libertad de emisión en base a la compra de bonos, como las dos características más importantes, ¿en qué se diferenciaría el modelo canadiense? El modelo canadiense era un quasi free banking. Y digo quasi porque solo tenía una característica que sí limitaba un poquito la competencia, que era si eran charter, siempre fueron charter. Nunca hubo una libre entrada. Quitando eso, el resto podían invertir en lo que quisieran, podían emitir lo que quisieran, podrían abrir, ¿cómo se llama esto? Oficinas donde les diera la gana en todo el país. Y ya te digo, ni una quiebra. Hubo una quiebra, eso sí, hubo una quiebra, perdón, en el año 23, pero ni una quiebra en la Gran Recesión. Y ¿sabes lo que? Esto es interesantísimo también. La quiebra del año 23... ¿Cómo se llamaba el banco? Bueno, no me va a venir el nombre a la cabeza ahora. Pero la quiebra del año 23 fue una quiebra que generó no una regulación, fue una quiebra que generó que los inspectores estatales pudieran pedirle los libros contables pudieran registrar los documentos y los libros contables, como pasa ahora en cualquier lado, para casi cualquier empresa, a los bancos. Es lo único, pero siguieron teniendo libertad absoluta de hacer lo que les diera la gana. Y cuando dices que podían invertir en lo que quisieran, entiendo que, o sea, ellos emitían moneda en base a sus activos y entiendo que también, o sea, habría bancos más buenos que no harían tanta reserva fraccionaria y habría otros que emitirían billetes sin tener el respaldo de lo que decían tener, pero, o sea, esto entiendo que debía ser así, ¿no? Bueno, el tema es que cuando tú tienes un negocio, usualmente quieres que el negocio dure. Entonces, y con la banca, curiosamente, no es diferente. Y la banca si puedes ver la banca como un comerciante de crédito. La banca pide crédito y la banca da crédito. Entonces, la banca tiene que asegurarse mucho dos cosas. Solvencia, bueno, cualquier negocio necesita hacer esto, ¿no? Solvencia y liquidez. ¿Qué es solvencia? Pues que le vas a dar crédito a la gente que se lo merece. Si le das crédito a alguien que no se lo merece, vas a quebrar sí o sí, da igual lo que hagas. Y luego, un tema de liquidez. ¿Qué es un tema de liquidez? Pues intentar cuadrar los flujos de caja entrantes con los salientes. Es decir, yo no puedo invertir a 30 años, por bueno que sea la inversión, si tengo gente que la semana que viene me va a pedir el depósito. Entonces tengo que estar preparado para una eventualidad que gente me pida el depósito. Y ante esa eventualidad, pues tengo varias formas de prepararme y usualmente una de ellas es guardar muchas reservas, pero no es la única. Pero bueno, esto ya es un tema... quizás se nos sale porque entonces te voy a contar mi propia historia de cómo funcionan las finanzas y no es el propósito del pod de hoy. Vamos a recapitular con el free banking y vamos a pasar a la siguiente fase, pero me ha gustado mucho esto de, o sea, mentalmente la imagen de, tenemos un colateral que es el oro, es el dinero, ¿vale? O la plata, ¿no? En Estados Unidos también, por momentos, pero digamos que ese es el dinero duro, el que los gobiernos no pueden, que además lo descubrí hace no mucho, le llamamos dinero duro de traducción directa del inglés de hard money. Pero está mal la traducción, es hard que es hard de emitir, o sea, es dinero difícil de emitir. De conseguir, de generar, ¿no? O sea, y pues como tenemos este dinero que no se puede emitir a placer, el oro o la plata, que es el colateral, lo entregamos a un banco, este banco en función de la regulación, lo invierte en determinados activos que le permiten, digamos, generar un pasivo en forma de billete y ese billete es el instrumento que la gente utiliza para comerciar, ¿vale? O sea, el dinero duro se queda en el banco y el pasivo, la herramienta, es lo que se convierte en el dinero de la calle, lo que a muchos también economistas de ahora llamarían como el medio general de intercambio. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento en que no hay un único medio general de intercambio, sí que hay una unidad, ¿no? Que sería el dólar, lo que pasa que la fungibilidad no existe. Hay dólares, hay unos billetes que el dólar sí que es un dólar y hay otros billetes en que la gente se piensa que eso es un dólar, pero no es así y empiezan incluso a pagarlo a menor precio en función del sitio. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal. Y si quieres apoyarme para que pueda seguir creando vídeos, te invito a ser mi Patreon. Y te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.